Saludos, saludos, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Iniciamos una nueva jornada, hoy lunes, con la intención de llevar temas de impacto para usted, para su familia, para la sociedad. Siempre un conversatorio horizontal, transparente y objetivo, siempre con la ayuda de Dios, que nos permite cada día estar con ustedes en este intercambio. Como todos los lunes, les recuerdo, tenemos temas muy interesantes de salud con el doctor Alfredo Polanco, que viene en breve con nosotros. Estamos desde el canal 19 por Cinevisión y una red de cables en todo el país, todas las plataformas digitales que nos ven. Quiero saludar a varias personas que nos manifestaron nuestra audiencia, doña Lidia, doña Miguelina en New Jersey, que están en sintonía permanente con el programa y nos dicen que les gusta el programa casi siempre. Hoy, 22 de mayo hoy, es declarado por la UNESCO el Día de la Biodiversidad. Es un día, es una fecha escogida para que concienticemos a la humanidad sobre los peligros que acecha la biodiversidad. La biodiversidad es como el tejido, es como el cuerpo del planeta, es como ese tejido de órganos, conjunto de órganos que forman el planeta. La biodiversidad está compuesta por una serie de elementos, de partes que dan vida y equilibrio para la vida humana, para la mejor calidad de la vida humana. Es como el cuerpo, cuando usted pierde un brazo, cuando usted se le afecta el hígado, cuando usted se le afectan los pulmones, se le afecta parte del cerebro o el cerebro, la vista o cualquier órgano, su cuerpo se reduce, su vida se lastima, se reduce, está lacerada. Entonces, eso es la biodiversidad. Y la biodiversidad lo conforman el ecosistema de los ríos, la parte de la foresta, la parte de la biología, la parte de lo que es el oxígeno. Todo eso va en combinación. ¿Cómo se está dañando eso? A través de este cambio climático, a través de esta explotación y misericordia de los recursos naturales, a través de esta ubicación de áreas que deberían ser para el ambiente de calidad y es tomado para otras cosas, contaminantes, para lugares, espacios para la producción de alimentos, son usados para la industria, para la urbanización, etcétera, etcétera. Hacer conciencia sobre este peligro que nos acecha, que cada día está lacerando. Cuando usted ve que llueve, cuando usted no estaba acostumbrado a que llueva, cuando usted va por los campos, que ve los ríos secos, cuando usted ve este calor que hace de manera inmisericordia, que usted ni lo espera ni lo soporta, usted ve tantas enfermedades que están surgiendo en distintas partes del mundo y sobre todo en seres humanos, enfermedades raras. Todo eso viene por esta degradación de la biodiversidad. Entonces, hagamos conciencia para salvar ese aspecto de la vida. Esta semana, y doctor, permítame, porque esta semana fue de mucha alegría, de mucha satisfacción, de mucho sentimiento positivo para mí, para mi familia, para todo. Yo quiero que Manuel me ponga porque hubo cumpleaños y cosas que yo no quiero dejar pasar por alto. Ahí está la diva Leira, esa es la nietecita más
que pequeña, esa es la infanta como le llamamos, la reina, cumplía años ayer y se lo estábamos celebrando con un grupo de amiguitos, con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos. Estábamos celebrándole su cumpleaños. Así que Leira, felicidades, una muchachita simpática, inteligente, agradable, graciosa, de todo lo que usted pueda ver. Y no porque yo sea su abuelo, sino porque es así. También hoy cumpleaños Keitel Daniel, otro nieto, el otro nieto, son dos, que también un niño agradable, inteligente. Manuel, ponme la foto de Keitel, del niño. Ahí está, este niño cumple 10 años hoy, Leira cumplió 2 y Keitel cumple 10. Yo quiero felicitarles, darle mi mayor cantidad de amor que pueda darle. Keitel es un niño aplicado, familiar, bien dulce, bien adorable y solidario. Ese es Keitel. Keitel Daniel es también el nieto varón que tenemos en la casa. Para él, felicidades también por su cumpleaños número 10. Yo quiero que le cantemos su cumpleaños primero, Manuel, ¿se puede? Pues pongámoslo, ¿y por qué no lo pusimos a ellos? Bueno, entonces ahora va una foto que es de un logro extraordinario de mi niña más pequeña, mi princesa menor, que ayer, Leidian Marcel, que es la madre de Leira, y que mire qué coincidencia, el día del cumpleaños de Leira, que es el día de su maternidad, ella dio a luz su primogénita un día, y ese mismo día ella se gradúa como maestría en los Estados Unidos, en la Universidad Fordham en los Estados Unidos. Así que Manuel, ponme la foto de la muchachita, de la graduanda. Entonces mire, ahí está la niña Leira dándole un beso por el cumpleaños, pero por la graduación también. A esa niña yo le deseo también los mejores éxitos. Por eso yo digo que fue como un cúmulo de felicidad que pudimos en la familia contemplar, compartir y todo. Y el doctor me va a permitir por eso, porque realmente se aglomeró toda esa paz, esa alegría, ese gozo que pasamos en familia con estas festividades de estos niños. Vamos entonces, Manuel, a una pausa, y entonces venimos ya con la intervención del doctor Alfredo Polanco, la intervención que todos los lunes se hace sobre un tema de salud. Bien, regresamos con ustedes en esta parte. Bueno, que reitero la excusa al doctor que le robamos unos minutitos hoy por las festividades que teníamos y que hay que tener mucho gozo. El doctor, buenos días. ¿Aló? No se escucha, yo no escucho al doctor. Doctor, buenos días. Manuel, no lo escucho. Doctor, ¿usted me escucha? Perfectamente, claro y preciso. Ahora Bastante sí claro. lo escucho, ahora sí lo escucho. Que Juancito lo estaba boicoteando, doctor. Buenos días, doctor. Bueno.
Buenos días, Licho, y buenos días y felicidades a toda tu familia por por los cumpleaños y Sube las un chismán, graduaciones. Manuel. Doctor, ¿qué tenemos hoy? Listo. Bien, el tema de hoy es bastante relevante, pues la semana pasada conversamos sobre la hipertensión arterial. Hoy conversaremos sobre la diabetes, ya que la diabetes y la hipertensión arterial son de las dos principales enfermedades más frecuentes en el adulto, enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes es considerada como la gran pandemia del siglo XXI, ya que según las últimas estimaciones para el 2021, más de 537 millones de pacientes adultos en el mundo tienen diabetes. O sea que es una verdadera pandemia cuando estimamos que aproximadamente el 10% de la población adulta padece de diabetes. Importante señalar eh, que existen tres tipos de diabetes, básicamente. La diabetes tipo 1, anteriormente llamada diabetes juvenil, donde prácticamente se presenta en pacientes que no producen insulina. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, representa más del 90% de todos los casos de diabetes, anteriormente llamada diabetes del adulto, y que generalmente tiene factores importantes, factores de riesgo como factores genéticos, factores ambientales, etcétera, y la diabetes gestacional, que es el tipo de diabetes que se le va a presentar a la paciente embarazada. Pues básicamente nos enfocamos en el paciente diabético tipo 1 y en el tipo 2. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a presentar? ¿Qué presenta un paciente diabético? En el caso de la diabetes tipo 2, el paciente puede permanecer con escasa sintomatología por largos periodos de tiempo. Es decir, este paciente diabético tipo 2 que produce todavía insulina, pero que es de mala calidad o tiene lo que se llama insulinoresistencia, es un paciente que durante muchos años podría ser diabético y no se ha diagnosticado. El paciente va a tener la característica de que va a tener poliuria, polidipsia, polifagia, por eso se le llama la enfermedad de las P, o sea, poliuria, el paciente va a estar orinando a cada ratito. Polidipsia, el paciente está pidiendo agua a cada momento. Polifagia, va a comer bastante. Y pérdida de peso, que son de las características principales. Por eso se le llama la enfermedad de las P. Muchas veces el paciente pasa esto desapercibido. ¿Pero qué tenemos? En este paciente tenemos a un páncreas que está produciendo poca insulina o esa insulina es de mala calidad. Y mencionamos bastante la palabra insulina porque el paciente cuando se le recomienda la inyección de insulina piensa como que la insulina es una maldición. Sin embargo, la insulina es la hormona que secreta el páncreas para utilizar la glucosa o el azúcar como fuente de energía. En este paciente diabético hay un déficit de insulina, es decir, el páncreas no la produce de forma adecuada o hay resistencia a esta hormona y por tanto el paciente va a tener los niveles de azúcar altos en la sangre. Si nosotros producimos insulina, los niveles de azúcar se van a mantener en ayunas por debajo de 100 miligramos por decilitro, que es un azúcar normal. Entre 70 a 100 miligramos por decilitro es lo normal. Ahora bien, cuando tenemos a un páncreas que produce insulina escasa o de mala calidad, ¿qué vamos a tener? Que esa insulina no va a poder llevar el azúcar al interior de la célula, entonces no va a producir la energía que producen los carbohidratos y por eso el paciente va a desarrollar, eso es lo que se llama la diabetes. Muchos pacientes que no tienen sintomatología clínica van al médico, se le hacen sus análisis de rutina y de repente encontraron que tienen una glicemia, por ejemplo, en 120. El médico muchas veces no le dice a este paciente que
está en riesgo de diabetes. ¿Por qué? Los valores de azúcar en sangre son de 70 a 100 miligramos por decilitro, no 110, como anteriormente se pensaba, hasta 100. Entonces, ese paciente que tiene una glicemia entre 100, 125, por ejemplo, en ayunas, es un paciente prediabético. Es un paciente que tiene que investigarse, hacérsele lo que es la curva de tolerancia oral a la glucosa, hacerle lo que es la glucosa en ayuna y postprandial, o hacerle una hemoglobina glucosilada o glicosilada. Y así vamos a tener el diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿qué ocurre? Por diferentes causas, ese paciente que tenía esa glicemia en 120, el médico posiblemente no le dio bastante importancia a esa azúcar que está muy alta y posiblemente ese paciente tarde 3 años, 4 años, 5 años o más en hacerse análisis nuevamente. Periódicamente nos encontramos con pacientes que dicen, no, yo no me he hecho análisis nunca. O sea, tienen 5 o 10 años que no se realizan análisis. Este paciente que le dio una glicemia en 120, pues posiblemente teníamos ya a un paciente diabético de haberlo investigado. Ahora, se realizó análisis 5 años después y encontramos que tenía una glicemia en ayunas en 200 o después de haber comido en 200 miligramos por decilitro. Tenemos a un paciente diabético. No importa cuánto haya comido, no importa a la hora que sea. Si un paciente tiene unos niveles de azúcar en sangre por encima de 200 a cualquier hora del día o de la noche, es considerado un paciente diabético. Claro está, esto debe de confirmarse repitiendo la prueba. Pero si la repite y da esos valores, tenemos a un paciente diabético. ¿Qué ocurre? Como ese paciente que tiene diabetes ya de más de 5 años, pero que no lo sabía, ese paciente ya está acostumbrado, diríamos, a tomar mucha agua, a comer mucho, ha perdido peso. Entonces, ese paciente no le va a dar importancia siquiera todavía a esto y posiblemente no le dé importancia a que su médico le dijo que era diabético. Ahora bien, cuando ese paciente ya vaya al médico, quizás pasado 3 o 4 años más, y ese paciente tiene 8 años siendo diabético. Ahora, ¿qué ocurre? Él va a ser obligado a ir al médico, porque va a tener una complicación aguda o crónica de la diabetes. Por ejemplo, él va a ir al médico porque tiene visión borrosa, tiene defectos en la visión. Cuando vaya al médico ya va a tener lo que se llama retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. Entonces, el paciente tiene una retinopatía secundaria a la diabetes, ya tiene una complicación crónica de la diabetes. O va a ir al médico porque tiene proteínas en la orina. Él ve que está orinando con mucha espuma y por eso va a acudir al médico. Cuando llegue al médico, lo van a mandar directamente al nefrólogo. ¿Y qué tiene ese paciente ya? Una insuficiencia renal crónica. Entonces muchas veces lo dicen, oh, si lo hubiéramos sabido. Entonces por eso es que es importante que usted se chequee sus niveles de azúcar en sangre por lo menos una vez al año. ¿Qué tenemos ya? Un paciente con una nefropatía diabética, con una enfermedad renal secundaria a la diabetes. O que el paciente tuvo una herida en un pie y ve que no se le cura, entonces va al médico cirujano, le hacen niveles de azúcar en sangre y tiene 300. Y el cirujano determina que el paciente ya tiene alteraciones vasculares producto de la diabetes. Entonces el paciente tiene el denominado pie diabético. Es decir, ese paciente, cuando ya fue al médico, tiene una de estas complicaciones crónicas de la diabetes y ya el caso está muy avanzado. O el paciente fue al médico porque tenía dolor de pecho y el paciente tiene un infarto, que la causa de ese infarto fue la diabetes. Pues hay que decir que el paciente diabético triplica las posibilidades de cardiopatía isquémica, es decir, de infarto, de angina, de muerte súbita. O sea que la diabetes tiene la particularidad de que puede afectar
a cualquier órgano de la economía humana. Y es por eso que el paciente que se le hace el diagnóstico de diabetes, o que el paciente que sospeche por la sintomatología clínica que es diabético, debe de acudir a su médico y que le hagan las pruebas pertinentes, como es la glicemia en ayunas, la curva de tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, y así tenemos el diagnóstico de diabetes. Ahora, ¿qué ocurre? Muchos pacientes se dan a la tarea de decir que el azúcar de ellos tuvo una elevación emocional. No, diabetes emocional, eso no existe. Usted o es diabético o es prediabético, pero no me hablen de que usted tiene una diabetes emocional. La diabetes se produce por un déficit de insulina. Está bien que los trastornos emotivos pueden traer como consecuencia de hormonas contrarreguladoras que pueden conllevar a un aumento de niveles de azúcar. Pero si su médico le dijo que usted es diabético, usted debe de aceptar esa condición. Muchos pacientes no lo aceptan, la mayoría o el 30% o más de los pacientes que son diagnosticados como diabéticos tienden a tener un estado de depresión. Eso es normal que ocurra, depresión ante el diagnóstico de diabetes, ya que es una condición crónica y que el paciente va a tener que tener otros cuidados, tiene que tener cambios del estilo de vida, eso es normal que ocurra, pero el paciente debe de estar acompañado siempre de su médico diabetólogo, su médico endocrinólogo, su médico, el que le esté dando seguimiento a su condición, Doctor, que es la diabetes. Sí, adelante, Licho. ¿puedo? Él me está escuchando, Manuel. Sí, claro, claro. Doctor, ¿me Adelante, escucha? Licho. Sí, perfectamente. Dígame a ver, Licho. Mire, yo quiero que profundicemos sobre estas cosas que usted ha descrito ahora. La producción de la insulina está en el páncreas. El páncreas tiene Correcto. una producción normal, puede tener una producción normal. Si el consumo, si la alimentación, la ingesta del ciudadano no produce un aumento de la glucosa, de lo que se llama, lo que se convierte después en azúcar, que no requiera eh, que la producción de insulina le sea suficiente para poder combatir esa producción de glucosa. El paciente va a vivir siempre en un estado de salud envidiable, normal. Eso es lo que yo pienso por lo que usted ha descrito. Si la Claro, claro. ingesta produce mucha glucosa, que va a requerir mucho más insulina que la que produce el páncreas, entonces ya ahí viene el problema grave para la persona, porque va a vivir con una descompensación en función del combate de la glucosa que se produce. Y puede darse el caso de que el páncreas no produzca, aún con el azúcar normal, la producción de glucosa normal, que el páncreas no produzca la cantidad de insulina suficiente para mantener ese equilibrio que se requiere. Que me conteste eso, que me hable de eso. Y segundo, ¿qué importancia tiene la dieta? ¿Y desde qué edad una persona tiene que tomar en cuenta su dieta para no sufrir de esa terrible enfermedad? Bien, excelentes preguntas. Todas son bastante buenas. Lo primero es que hay dos tipos de diabetes, básicamente, aparte de la diabetes gestacional. La tipo 1, generalmente anteriormente se le llamaba insulino dependiente. Este paciente tipo 1, que generalmente era el paciente, un niño, un adolescente, generalmente el páncreas no produce prácticamente nada de insulina. Entonces, por eso es que este paciente siempre, siempre, siempre requerirá la inyección de insulina, porque el páncreas no la produce. No se sabe todavía las causas, hay problemas inmunológicos, etc. Ahora bien, el tipo 2
el páncreas produce insulina, pero la insulina es deficiente y el cuerpo tiene lo que se llama insulinoresistencia. Este tipo de paciente, generalmente, el tipo 2 es un paciente obeso. O sea, cuando nosotros vemos a un paciente obeso, ya nosotros estamos viendo a un posible paciente diabético. Entonces, en este paciente, aunque produzca insulina incluso más de lo normal, pero es un paciente que tiene un índice de masa corporal bastante elevado, o sea, 35, por ejemplo, 40, una obesidad mórbida. En este paciente incluso se produce insulina más de lo normal, pero ¿qué ocurre? Que la demanda es mucho más grande que la oferta que puede provocar el páncreas. Entonces, por eso aquí la dieta es bastante importante. Usted dijo, ¿desde qué edad debemos llevar dieta? Desde que se nace. O sea, usted, por ejemplo, cuando ve a un niño de 3, 4 años obeso, eso representa como que es gracioso. Sin embargo, no debe de ser gracioso. ¿Por qué? Porque ese niño de 2, de 3 años que actualmente tiene una obesidad es un futuro paciente diabético. O sea, anteriormente era difícil ver a un niño, a un adolescente con diabetes mellitus tipo 2, que es la que se presenta generalmente, aunque hay un factor genético involucrado bastante importante, pero el factor dieta, inactividad física, es preponderante. Por eso te respondo, se debe de llevar una dieta siempre. ¿Por qué? Porque en la medida en que tu índice de masa corporal va aumentando, tú vas a tener más requerimientos de insulina. Entonces va a llegar el momento en que el páncreas va a agotar esa producción de insulina y entonces vamos a tener a un paciente diabético. Por ejemplo, menciono mucho la palabra insulina porque muchos pacientes cuando se le diagnostica como diabético y se le propone que tienen que inyectarse insulina, ven a la insulina como el diablo ve a la cruz. Sin embargo, esa es la hormona que su páncreas no está produciendo. Esa es la hormona que le va a salvar la vida. Entonces, por eso, de primera intención, usted va a ver que a muchos pacientes lo primero que se le pone es insulina, aunque después, posteriormente, el paciente diabético tipo 2 se haya estabilizado metabólicamente, se puede pasar a administración de un antidiabético oral y podría estar compensado. Hemos visto pacientes que después de cirugías metabólicas, es decir, cirugías bariátricas que han perdido, qué sé yo, más de un 50% de su peso, pues ya dejan de requerir insulina. Hemos visto pacientes que después de llevar una dieta rígida han perdido peso, ya dejan de requerir, por lo menos durante un tiempo, insulina. O sea, que la dieta, cuando hablamos de diabetes, es preponderante, es bastante importante. Es el pilar más importante para el manejo de la diabetes. O sea, la dieta, el ejercicio y los medicamentos. Hace un momentito hablamos del estado de la diabetes y el estado mental o lo psicológico. Lógicamente, un paciente cuando se le diagnostica con diabetes, esto trae un impacto psicológico muy fuerte para el diabético. O sea, la mayoría de los pacientes no aceptan de primera intención la condición de diabetes. Usted ve que cuando un paciente va a una historia, a donde un médico cualquiera, una de las primeras preguntas que le hacemos es, ¿usted es diabético? Bueno, yo creo. No, dígame, ¿usted es diabético, sí o no? Porque es importante para nosotros que el paciente acepte su condición de diabetes. Algunos me dicen, bueno, yo tengo 5 años usando la medicina para la diabetes. Yo digo, pues claramente usted tiene la condición de diabetes. Pero ¿qué ocurre? Que muchos pacientes no quieren aceptar esa condición de diabetes. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras usted no acepta la condición de diabetes, difícilmente usted lleve el tratamiento a cabalidad. ¿Por qué? Porque usted no está consciente todavía de que es diabético.
y mientras no esté consciente de esto, va a llevar un tratamiento inadecuado, posiblemente va a tener glicemias postprandiales, o sea, después de haber comido, bastante alto, va a comer de manera desordenada, va a ganar peso y entonces va a tener complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces, por eso es bastante importante la aceptación del paciente de su condición de diabetes. Bueno, bueno. Eh, Doctor, le digo, cuando le hice la pregunta es porque veo en una juventud clase media consumiendo muchas comidas chatarras, consumiendo muchas bebidas enlatadas previamente, consumiendo jugo que además del azúcar que tiene la fruta, le adicionan otro azúcar, más azúcar. Y eso en una juventud como la que tenemos, de clase media, para mí es un peligro explosivo de una diabetes masiva que pueda y que está creciendo en el país. Sí, precisamente por eso hablamos, la Organización Mundial de la Salud habla de que la gran pandemia del siglo XXI es la diabetes. O sea, se ha sobrepasado en mucho a las estimaciones que tenía la Organización Mundial de la Salud con respecto a la cantidad de personas con diabetes. O sea, se sobrepasa bastante al número de pacientes diabéticos cada año. O sea que, y precisamente es por eso, por las conductas inapropiadas de una dieta inadecuada. No queremos hacer ejercicios, cada día somos más desordenados con lo que es la alimentación y todo esto trae como consecuencia que tengamos a más pacientes diabéticos. Por ejemplo, en las Américas, la diabetes representó en el 2021 la sexta causa de muerte o sea, a nivel de la región de las Américas. O sea que tenemos cada día más pacientes diabéticos y como dije al inicio, la diabetes multiplica por tres la posibilidad de un evento cardiovascular, es decir, de un infarto agudo al miocardio. O sea que el paciente diabético es un paciente potencialmente con una cardiopatía isquémica. De manera que es importante, como dices, Licho, la prevención es lo más importante en esta y todas las patologías clínicas que hemos tratado aquí, pero en esta, en gran medida, es importantísimo nosotros prevenirla, ya que, por ejemplo, en el Hospital de la Diabetes y en UNIBE se hizo un estudio en el 2017 donde aproximadamente el 12% de la población padecía de diabetes y un 9 punto tanto por ciento de la población es prediabético. Entonces, el prediabético es un potencial diabético. O sea que, según esas estimaciones en República Dominicana, ¿qué tenemos? Alrededor de 2 millones o más de pacientes entre diabéticos y prediabéticos. O sea que la población es bastante alta. Y tomando en cuenta que la mayoría de los pacientes diabéticos van a ser hipertensos, imagínense ustedes una población tan alta con diabetes e hipertensión arterial. O sea que tenemos dos de las principales enfermedades que son las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Bueno, doctor, si usted quiere un mensaje que nos finalmente que nos envíe a, a la población que nos escucha cada lunes, sobre todo los que están en este caso, que, que tienen la Bien, diabetes en la nariz o a la entrada de la casa y no quieren aceptarlo. bien, lo primero es que si usted es diabético, debe utilizar su tratamiento. Si le dijeron que es diabético, acepte su condición. No hay diabetes mellitus emocional. Tiene que usar su medicamento siempre, porque si no va a tener complicaciones importantes crónicas de la diabetes. A las personas siempre les sugiero que se hagan ese chequeo rutinario cada año, por lo menos una vez al año, donde se haga un pesquisaje. Su médico le va a indicar una serie de análisis, dentro de los cuales está la glicemia. Inmediatamente usted le lleve esos análisis, porque cuando le indica unos análisis, no es para que usted se quede con ellos en su casa,
sino para que usted se lo vuelva, se lo presente a su médico que se lo indicó. Ese médico de ahí en adelante va a tomar conducta y va a tomar la decisión de si indicarle otros análisis complementarios o no, en el caso de la diabetes, para hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces es bastante importante que si es diabético, debe de aceptar su condición. Y si sospecha que la tiene, pues busque ayuda de un facultativo médico. Eso es todo por nuestra parte. Correcto. Doctor, gracias nueva vez por esta ayuda que nos da para comprender y para concientizarnos de cómo enfrentar un problema tan grave, porque es grave, el problema de la diabetes en la República Dominicana y en el mundo. Y con estas orientaciones suyas, pues, nos adentramos más para concientizarnos más. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, vamos a una pausa, Manuel, después de escuchar al doctor Alfredo Polanco con este interesante tema de la diabetes. Manuel, una pausa. Gracias, regresamos con ustedes y esta parte del programa quiero aprovecharla para presentarle un video que está rodando en las redes. Yo le vi mucha importancia pedagógica, mucha importancia en términos de concientización, de observación de la familia frente a sus miembros y sobre todo frente a los niños. Se trata del uso de los teléfonos, el uso de la televisión, del uso de las tablets como le llaman, de la computadora en los niños. ¿Y por qué esto tiene que ser observado? ¿En qué no conviene? ¿Por qué este niño, estos aparatos, con un tiempo indebido de ser utilizado por esos niños, nos va a formar un niño o un ciudadano mañana que no es con la capacidad, no tendrá la capacidad que nosotros aspiramos? Es un problema que está afectando y lo pongo ahora porque luego vamos a hablar de este problema que hay sobre la inteligencia artificial y estas cosas que se está desarrollando, el ChatGPT, que es una cosa que está realmente llenando de temor a gran parte de la humanidad. Vámonos con este video, prestenle atención, sobre todo los padres de familia, en torno a este contenido. Manuel. A mí me gusta explicarle a los niños y a los papás con evidencia científica. Esto no son rumores, no son consejos, nada. Lo principal para un adulto es saber cuáles son los efectos de este placer enorme que es el smartphone, los tablets y los juegos de video en cerebros que se están desarrollando. Nuestros niños adentro del cerebro tienen trillones y trillones de neuronas. Mientras más neuronas conectadas tengan nuestros niños, más inteligentes van a ser. Cuando un niño lee libros, las neuronas brillan y se conectan. Cuando un niño juega a la pelota, brillan y se conectan. Cuando un niño está viendo monito, la neurona está como en pausa, está congelada. Pero ¿cuál es el resultado a 15 años de estudio? Que los niños cuando están con su smartphone jugando juegos de video o con los tablets y están ganando puntos, la neurona, es tanto el estrés, es tanto el chorro de dopamina que las neuronas mueren. Entonces, por eso yo traje aquí 1 kilo de azúcar, porque ningún padre, ninguna madre le echaría, permiso, al cerebro de su hijo 1 kilo de azúcar. Nadie. Pero es tanto el placer que les provocan estos juegos de video, que es este chorro de dopamina que hace que el cerebro diga, ¿sabe qué? Yo no puedo, y mata neurona, mata neurona, mata neurona. No puedo creer. Entonces, por eso es tan importante saber de medicina, de biología, para saber qué cosas dar de comer y qué cosas dar para que los niños se entretengan. Vamos de a poco. Perdón. Cuando tú hablas del chorro de dopamina y lo graficas también con ahí. esta azúcar, ¿a qué se puede, es equivalente a qué? El placer que te da jugar un juego de video con tu smartphone. Hoy día, a 15 años de evidencia, yo me fui a Estados Unidos hace 2 meses, los psiquiatras dicen que es equivalente a un shot de heroína.
shot de heroína. Por eso es tan placentero. Obviamente no hay problemas sanguíneos ni nada, pero ese es el placer que sienten nuestros niños y adolescentes. Por eso, y también es equivalente para nosotros, pero nosotros ya como adultos tenemos el cerebro maduro. El drama es en estos cerebros que se están conectando y el cerebro no puede tanto placer. Carolina. Ya el problema es la conexión ilimitada a internet, Se por muere. más filtros que tú les pongas, porque siempre hay un hacker más inteligente que uno que va a hacer que el niño acceda. El problema es los niños, el 100% de niños que tiene smartphone accede a pornografía, accede al cyberbullying. Entonces, un cerebro con una corteza prefrontal que es el jefe del cerebro inmaduro, por más que tú le expliques los riesgos de las redes sociales, los riesgos del grooming, del sexting, etcétera, el cerebro adolescente busca placer. Por lo tanto, como papá y como mamá, yo no le doy droga a mi hijo. Yo lo educo en las drogas, lo educo en el alcohol, pero no le doy. Entonces hay que conversar con los niños, hay que educar, pero esperar a que sus cerebros sean sanos, maduros e inteligentes para darle estas herramientas que eso son muy qué edad buenas, bien sería? utilizadas. ¿En qué edad más o menos uno dice un cerebro ya está maduro, es inteligente? Para enfrentar todos los problemas que hoy día conlleva Internet, los expertos, los psiquiatras que han estudiado 15 años, dicen que más o menos 17 años. Hoy día los niños le están regalando smartphones a los nuevos. A los 5. Para ser clara y específica, lo que tú nos estás tratando de decir hoy Sí. es que si yo le paso un smartphone o un iPad, o para no decir marca, una tablet, Sí. a un niño menor de 17 años le estoy pasando droga. Un shot de heroína. Qué Así de heavy. simple. Ahora, Qué por eso yo te heavy. preguntaba por la consecuencia, porque al final, este niño que el día de mañana va a tener 25, 30 años, le va a costar, por ejemplo, socializar con el resto, le va a costar hacer actividades al aire libre, A ver, va a ser más encerrado. Los que están así son los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque este umbral de placer se está seteando cada vez más alto. O sea, los niños, para poder disfrutar de aprender las figuras geométricas, necesitan apretar, necesitan Claro. este shot de heroína, este mega chorro de dopamina. Entonces los doctores dicen, ¿cuál va a ser el placer que van a necesitar estos adolescentes y adultos en 20 años más? A reemplazar ¿Por qué? esto. Porque la dopamina es tanto el chorro que el cerebro lo ve como algo que no corresponde. Entonces, por eso cada vez va pidiendo más. Hace un par de semanas, la Sociedad de Psiquiatría Mundial dijo, la adicción a Internet y a los videojuegos hoy día es una enfermedad mental. ¿Quién salió a los 2 minutos? Microsoft, diciendo, no le haga caso a los doctores, no le haga caso. Los estudios no son concluyentes. ¿A quién le vamos a creer? ¿A doctores que han estado estudiando 15 años y han publicado toda esta evidencia? ¿O le creo a los diseñadores de videojuegos que ganan Claro. más que Hollywood? Claro. Pero por Carolina. supuesto, por Y, supuesto. y a nivel cerebral, tengo entendido además que, porque yo soy seguidora tuya, he visto varias charlas, pero tengo entendido que además afecta a una parte específica del cerebro. A ver, cuando yo llegué a ese capítulo, yo rápidamente llamé a mis profesores de Harvard y le dije, deme los research papers de verdad porque puede ser fake news, ¿ya? Todo este mega chorro de dopamina, este shot de heroína, todo este kilo de azúcar que le damos a los niños y nosotros estamos tranquilos porque los niños no molestan, en el asado familiar tan tranquilito, la guagua no te llora, nada. Claro. En un 80% va a matar las neuronas de una zona del cerebro que se llama ínsula, que es la que tiene que ver con la compasión y la empatía. Yo le digo, es la oficina del cerebro de ser buena persona. Claro. Entonces yo no saco nada con decir en la casa y en el colegio, sea buena persona, sea generoso, sea buen amigo, si el niño está empantallado. Y ahora, ojo, Chile es el país número 1 del planeta Tierra en niños empantallados. Número 1. Somos el uno del uno mundo, del de mundo. todo el El mundo. promedio es entre 6 y 7 horas de niños empantallados, del cual solamente 16 minutos es para tarea escolar o trabajo Profe, académico. porque Un periodo peak de conexiones neuronales entre los 9 meses y los 9 años. Ahí se juega el Mundial de Fútbol de la inteligencia de nuestros niños. Ahí mi experiencia clínica, en el fondo, con las charlas que yo doy para niños, es que niños hasta tercero básico tú le quitas todas las pantallas y se van a entretener solos, no hay problema. Ya. Cuarto, quinto y sexto, como ya el umbral de placer se setió tan alto, tú le quitas todas las pantallas y tienes que ser coach de tu hijo. Tienes que llevarlo al estadio, al museo, sacarlo a la plaza y más o menos en 2 meses se reinicia el cerebro de tu hijo y ya puede sentir placer de nuevo en las actividades 2 cotidianas. meses. 2 meses. 2 meses. Niños de séptimo para arriba, para muchos es terapia psiquiátrica. No te puedo creer. Casi batalla perdida. O sea, esto es como dejar de fumar, Sí, es po, como es una es como dejar de pero con consumir cerebro droga. inmaduro, porque el que quiere dejar de fumar o de quiere dejar... Bueno, consideramos importante esta disertación, esta explicación, este video. Presten la atención. En algún momento volveremos con él para seguir llevando la preocupación que afecta a los padres, que no concebimos el efecto que va a tener en nuestros hijos el uso excesivo
de esta pantalla para su formación. Gracias por la atención que nos brindaron hoy. Les invitamos mañana para que estén con nosotros en otro programa tan importante como el de hoy. Gracias. Hasta entonces, si Dios quiere.